Durante los últimos años del siglo XIX, una serie de asesinatos azotaron un barrio bajo de Londres llamado Whitechapel, el cual se caracterizaba por altos índices de pobreza, drogadicción, alcoholismo y prostitución, que ya había tenido casos de crímenes de odio causados por el racismo y antisemitismo. Sin embargo, en esta ocasión, las víctimas principales de este siniestro asesino eran mujeres, que ejercían el negocio sexual. Todos estos actos fueron ejecutados por el asesino autollamado Jack el Destripador, asesino en serie, cuya identidad jamás fue descubierta. La figura de Jack el Destripador surgió en una Londres sobrepoblada, marcada por una crisis económica y una tensión entre la policía y una población cesante que dieron como resultado el difamado Domingo Sangriento, un día marcado por la brutalidad policial. En este escenario fue donde empezaron a ocurrir los asesinatos en Whitechapel. A medida que progresaban los crímenes de este misterioso asesino, se iba creando un perfil del psicópata, elaborado por el médico forense Thomas Bond, quien rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero, y en cambio, argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual, dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza, o melancolía, o una manía religiosa, aunque no se cree que ninguna de estas hipótesis sea procedente. En aquella época, seguirle la pista a un asesino en serie era mucho más difícil que hoy en día. No se rastreaban las huellas digitales, no existía un tipo de registro parecido, y en una ubicación tan conflictiva como Whitechapel, donde la violencia y los crímenes estaban a la orden del día, un psicópata como Jack el Destripador encontró el escenario perfecto para sus crímenes. Todos los asesinatos tuvieron lugar en los barrios bajos de Londres, principalmente en Whitechapel, caracterizados por altos índices de prostitución, además de ser lugares altamente peligrosos. Calles como Flower and Dean y Dorset Street estaban categorizadas como las más peligrosas de Londres. Si bien, desde el 3 de abril de 1888 hasta el 13 de febrero de 1891, 11 mujeres fueron asesinadas, fueron 5 los asesinatos que se le atribuyeron a Jack el Destripador. Mary Ann Nichols, también conocida como Polly, fue la primera prostituta asesinada por Jack el Destripador. La vida de Polly estuvo marcada por la violencia y separaciones. Tuvo que vivir un divorcio y se dedicó a la prostitución cuando su ex esposo dejó de pagar la pensión de sus 5 hijos. El resto de su vida estuvo marcado por vivencias en situación de calle, compartiendo cuartos con otras prostitutas en asilos y burdeles de baja calidad. Tuvo momentáneos empleos como trabajadora doméstica, pero su alcoholismo acabó con cualquier otra posibilidad laboral y terminó volviendo a la prostitución. Polly fue vista con vida por última vez el 31 de agosto en la esquina de Osborne Street y Whitechapel Road, aproximadamente a las 2:30 am, una hora antes de su muerte, por su compañera de habitación Nellie Holland, quien volvía de ver un incendio en Chaudel Dry Dock. Polly le confesó haber ganado hasta 3 veces el dinero para poder pagar la cama, el cual finalmente había acabado gastando en Ginebra. Su cuerpo fue descubierto a las 3:45 en el suelo delante de una puerta cerrada. Su garganta había sido cortada 2 veces de izquierda a derecha, varias incisiones profundas en el abdomen y 3 o 4 cortes similares en el lado derecho fueron causadas por el mismo cuchillo utilizado de forma violenta y con trayectoria descendente.
La policía asoció el asesinato con algunos homicidios sin culpables claros y empezaron las primeras teorías de que posiblemente hubiese un asesino en serie rondando en la densa niebla londinense. Annie Chapman fue una mujer cuya vida cayó en desgracia debido a la pérdida de una de sus hijas a la edad de 12 años, lo que provocó una depresión en ella y un alcoholismo en su esposo, que concluyó en la separación de toda la familia. Sus hijos restantes terminaron en hogares de caridad o en una gira con un circo, mientras que su esposo falleció por cirrosis. Sin ingresos, Annie se ganó la vida por medio de la venta ambulante de alambres y más tarde se dedicó al negocio sexual. El día que fue asesinada, Chapman había salido de su alojamiento a las 2 a.m. con la intención de obtener dinero de un cliente para pagar el alquiler. Su garganta fue cortada de izquierda a derecha, la mujer fue destripada y sus intestinos fueron expulsados de su abdomen sobre cada uno de sus hombros. El examen de la morgue reveló que parte de su útero se había perdido. La muerte de Chapman dio con el primer sospechoso, un extraño zapatero judío llamado John Paiser, conocido como Delantal de Cuero, quien tenía mala fama con las prostitutas, ya que las gritaba y las acosaba. La policía lo arrestó, la prensa enseguida lo culpó, pero luego de 48 horas fue liberado. Sin embargo, más tarde, Jack el Destripador se mofaría de este hecho en una de sus cartas. Elizabeth Strice, también conocida como Long Liz por su alta estatura, comenzó su vida trabajando como una asesora de hogar, pero no tardó en trabajar en la prostitución. Según varios autores, ella inició a la edad de 21 años y sufrió un aborto al dar a luz a una niña muerta. Este hecho hizo que se alejara en lo posible de su oficio, buscó ayuda en la iglesia sueca y también intentó tomar varios trabajos como cocinera, costurera y otros oficios domésticos. En una ocasión, Thomas Barnardo, un médico reformista social, declaró haber conocido a Stride en el albergue de Flower and Dean Street el miércoles 26 de septiembre de 1888. Al entrar a la cocina del albergue, Barnardo encontró a varias mujeres asustadas, las cuales estaban hablando sobre los asesinatos de Jack el Destripador. Una de ellas, probablemente ebria, lloraba mientras decía: «Ninguna de nosotras acabará bien. A nadie le importa lo que nos pase. Quizás una de nosotras sea la próxima en ser asesinada». Tras ver el cuerpo, Barnardo identificó a Liz como una de las mujeres que había visto en la cocina. El domingo 30 de septiembre, el cuerpo de la prostituta Elizabeth Stride fue descubierto alrededor de las 1 a.m. en el patio Dudfield, dentro de la puerta de entrada del Berner Street, en Whitechapel. La mujer yacía en un charco de sangre con su garganta cortada de izquierda a derecha, y seguramente había muerto pocos minutos antes. Su cuerpo no fue mutilado de otra manera. Es posible que el asesino fuera interrumpido en su tarea antes de que pudiera cometer cualquier otra mutilación de ese cuerpo. No obstante, esa noche, otra mujer sería asesinada. Se trataba de Catherine Eddowes, cuyo asesinato ocurrió apenas una hora después que el de Elizabeth Strice. Catherine Eddowes era una mujer que se casó con un veterano de guerra y llegó a tener 3 hijos, pero sus vicios con el alcohol la hicieron abandonar a su familia y trabajar en la prostitución, hasta que su vida encontró un desgraciado final en la esquina suroeste de la Plaza Mitre, en la ciudad de Londres, cerca de 12 minutos a pie de la calle Berner. Había sido asesinada por una cortada en la garganta de izquierda a derecha, seguramente con un cuchillo afilado de al menos 15 centímetros de largo. Su rostro y el abdomen fueron mutilados y sus intestinos se enrollaron a lo largo del hombro derecho. Su riñón izquierdo y la mayor parte de su seno habían sido eliminados. A metros del cadáver de Catherine se encontró un escrito en tiza que decía: «Los judíos jamás serán culpados».
lo que generó que la policía borrara rápidamente aquel grabado de la escena del crimen, para no generar una oleada de disturbios antisemitas. No se sabe con seguridad quién escribió estas palabras, pero se especula que pudo haber sido Jack el Destripador en un intento de desviar la atención. Mary Jane Kelly fue una joven prostituta de tan solo 25 años. Se le conocía como Ginger, y muchos registros la describen tanto como rubia o como pelirroja. A diferencia de las demás damas que lamentablemente fueron asesinadas por el Destripador, Mary Jane Kelly es de la que menos información se tiene. Según la autobiografía del detective Walter Dew, uno de los muchos que investigaron el caso de Jack el Destripador, se le describe como una mujer guapa y exuberante. De ascendencia irlandesa, se cree que llegó a Londres buscando la vida en la gran ciudad de las fábricas y los infiernos hacinados. Se cree que estuvo casada con un joven minero que falleció en una explosión de la mina, y debido a esto, tuvo que dedicarse a la prostitución, ya que la compañía de seguros no le enviaba el dinero por la muerte de su amado. Si bien mantuvo buena relación con las demás prostitutas y era muy querida en los barrios bajos, Mary terminó encontrando su muerte cuando el Destripador entró a su habitación del número 13 del Hotel Miller Court. El dueño de ese hostal descubrió el cadáver y señaló que parecía como si un demonio la hubiese atacado. Sobre la cama bañada en sangre reposaban maltrechos despojos de la inquilina. Únicamente llevaba puesto un menguado camisón que dejaba ver el atroz estropicio infligido a su organismo. Su estómago lucía abierto en canal y habían seccionado su nariz, sus senos y sus orejas. Trozos de muslo y fragmentos de piel de su cara yacían junto a su cuerpo descarnado. Los riñones, el hígado y otros órganos se esparcían en torno al cadáver y encima de la mesilla de noche. Estas fueron las 5 víctimas atribuidas a Jack el Destripador. ¿Cómo operó la policía londinense? ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Cómo reaccionó la prensa de la época? ¿Y qué contenían las cartas de Jack el Destripador enviadas a la policía? Son preguntas que espero encontrar respuestas para los próximos videos. Muchas gracias por ver este video, que ya ha quedado bastante largo, y agradecería su apoyo en los comentarios y compartiendo mi trabajo. Sobrevivan y nos veremos en el próximo video.